Buenas tardes, mi nombre es Jorge Peralta, estudiante de Psicología Virtual en la Universidad EAM. Esta es una presentación para la materia Neurofisiología del Comportamiento y hace alusión a un trastorno del sueño que es conocido como trastorno de conducta del sueño REM. La estructura argumentativa de esta exposición empezará con una definición de sueño, seguidamente identificar las fases del sueño, explorar la fase REM, posteriormente verificar cómo se empieza a presentar este trastorno, cómo se da la alteración en los exámenes en la fase REM de las personas que padecen, repito, de este trastorno. Seguidamente haremos una comparación con otros trastornos del sueño para poder identificar sus diferencias y características y finalmente verificaremos o validaremos cuáles son los tratamientos para este trastorno, diferenciando entre otras cuál es la característica disímil entre trastorno y enfermedad respecto a la temática de esta exposición. Lo primero que es importante tener presente es volver a la definición de sueño y cuáles son las bases biológicas y qué función cumplen en este proceso. Desde esta perspectiva se tiene que el sueño es un proceso biológico activo, se entiende como una función esencial del ser humano, donde se activa toda una red cerebral presentándose un equilibrio entre los sistemas promotores del sueño y de la vigilia. En ese orden de ideas, la gran característica biológica que tiene el sueño es la restauración metabólica y física, algo muy importante que es la consolidación de la memoria y la regulación hormonal, como lo veíamos en clase. Y dada esta característica, el sueño no es una pérdida de tiempo, sino que es una función biológica importantísima para el correcto funcionamiento del ser humano en sociedad. Desde esa perspectiva, la neurobiología del sueño tiene que ver con una interacción entre regiones hipotalámicas, el tronco encefálico y el sistema circadiano, para que se presente en esta dinámica de interacción una regulación endocrínica y algo muy importante, el procesamiento de la memoria. En ese orden de ideas, eh, y para empezar a entender cómo se ha venido presentando y evolucionando este trastorno, es importante presentar el primer caso documentado, que es de un señor que se llamaba Donald Dorff y se tiene que es el primer registro médico de este trastorno. ¿Y cómo se presentó la situación de este señor? Pues era un señor de 67 años de edad que en los últimos años estaba empezando a presentar unas situaciones bastante características en la noche, particularmente cuando dormía. Y era que empezaba a presentar situaciones de movimiento bastante violentas, unos movimientos que no cesaban, de una fuerza física importante, al punto que amanecía con moretones. Su esposa también se veía afectada por esta situación, a veces se caía hasta de la misma cama. En ese orden de ideas, este caso, reitero, fue documentado por unos investigadores que eran Cheng and Mark, y las principales características de este caso particular es que evidentemente Dorff empezó a presentar lesiones físicas, llegó a esa primera consulta con un corte profundo en la frente y a partir de ahí se empezó a dar un estudio de su comportamiento durante su estancia en el Centro de Trastornos del Sueño de Minnesota. Es decir, esta fue la primera entidad, hospital o centro especializado donde se empezaron a detallar este tipo de comportamientos. Respecto de su comportamiento fuera de estos estadios nocturnos o de sueño, era una persona que presentaba un comportamiento totalmente natural,
sin ninguna evidencia en su conducta que advirtiera algún otro tipo de trastorno o enfermedad. El sueño REM o movimiento ocular rápido es la fase en la que soñamos. Y particularmente en este trastorno, y esto es bien importante, la persona no pierde el movimiento muscular como debería pasar en el sueño REM. Entonces, en vez de estar quieta mientras sueña, la persona empieza a mover el cuerpo y actúa lo que está soñando. Esta es es la característica principal de este trastorno. Por ejemplo, las personas gritan, patean, golpean sin ser conscientes de ello. Y esto evidentemente es sumamente peligroso por las consecuencias que puede generar. El trastorno de la conducta del sueño REM ocurre cuando durante esta fase del sueño, es decir, la fase REM, el cuerpo no queda quieto como normalmente debiera suceder, presentándose una característica biológica y es la atonía muscular. En ese orden de ideas, en este gráfico podemos observar cómo están presentes las fases del sueño. Esta gráfica es presentada en el libro de Carson, 12ª edición, Fisiología de la Conducta, y como vemos en el sueño REM, hay una sincronía, si se quiere, en la actividad delta y beta. Seguidamente, y a propósito de esa normalidad del sueño, el examen que permite identificar no solo las fases del sueño, sino este trastorno, es la polisomnografía, que es un examen que permite confirmar este trastorno durante las etapas del sueño. Y acá, en este gráfico, podemos observar cómo se da una diferencia en la generación de ondas, como lo mencionábamos anteriormente, y en la primera gráfica se ve que hay una atonía, hay una parálisis del cuerpo, como lo veníamos señalando, y si se quiere presenta una continuidad gráfica normal. En la figura posterior vemos el trastorno de la conducta REM y se observa que hay unos picos de actividad bastante impresionante, y estos no deben confundirse con los usos del sueño que ya en clase han sido totalmente observados. A propósito de las clases que observamos, es importante identificar si esto es un trastorno o es una enfermedad. Y es un trastorno de la conducta porque describe una alteración en el funcionamiento normal del proceso biológico, y no es una enfermedad en sí misma, porque esto no es la consecuencia de una infección, de un fallo orgánico aislado o de cualquier otra patología. Lo importante, y esto lo analizaremos más adelante, es que evidentemente este trastorno es el principio de una enfermedad, particularmente la enfermedad de Parkinson. ¿Cuáles son las características principales? Pues como se señalaba anteriormente, hay un concepto de actuación del sueño, es decir, una serie de movimientos irregulares, descoordinados y que no atienden a la conciencia de la persona. Seguidamente hay una pérdida de atonía, como lo señalaba anteriormente. Hay una memoria del episodio, y esto es bien importante y es característico como una situación que lo distingue de otros trastornos del sueño, y es que la persona cuando despierta de este sueño, digámoslo de esa manera, en la fase REM, recuerda absolutamente todo, tiene un grado, entre comillas, de conciencia. Y la población afectada, hablamos de personas de más de 50 años. En esa dinámica se tiene que el 80 y 90% de las personas que han sido diagnosticadas con este trastorno van a desarrollar enfermedades neurodegenerativas como lo es la enfermedad de Parkinson. ¿Cuáles son las principales causas? Pues hablamos de tres. Una es la desconexión de los circuitos cerebrales. Normalmente durante el sueño REM, como lo veíamos, un grupo de neuronas en una zona llamada puente de Barolio envía señales hacia la médula espinal para paralizar los músculos. En este trastorno, estas neuronas se dañan o dejan de comunicarse.
Otra de las causas son causas por enfermedades neurodegenerativas y como lo señalaba se empiezan a presentar en personas mayores de 50 años y el origen es la acumulación de una proteína llamada alfa-sinucleína. Y finalmente hay unas causas secundarias que atienden a factores externos o temporales como el consumo de ciertos medicamentos como lo pueden ser los antidepresivos o también lesiones físicas. El tratamiento y el seguimiento en las personas que tienen este trastorno es farmacológico. Hablamos de clonazepam, hay también temas de terapia para intentar generar protocolos de conducta que intenten moderar este tipo de comportamientos. Hay que hacer un seguimiento y finalmente un tema educativo no solo al paciente sino a la persona. Y algo bien importante es diferencia con otros trastornos, se diferencia del sonambulismo y de la narcolepsia. En el sonambulismo algo importante es que el sonámbulo está en todo momento en modo automático y no recuerda lo que estaba soñando. En la narcolepsia se sufre de ataques de sueño súbitos, a diferencia de este trastorno que se presenta en la fase SEM y es cuando la persona decide evidentemente ya proceder a dormir. En ese orden de ideas, las referencias bibliográficas son las que señalé al principio, fundamentadas en Carson y también en un artículo del Journal of Clinical Sleep Medicine, que es de Visual Scoring of Sleep in Adults. Entonces, de esta manera termino mi exposición y muchas gracias.